El Machine Learning, aprendizaje automático, es una disciplina científica vinculada con la inteligencia artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente. Consiste en una serie de herramientas y algoritmos informáticos que son capaces de procesar grandes cantidades de datos para extraer información relevante, con el objeto de establecer patrones, relaciones entre distintos parámetros o realizar predicciones. Este tipo de tecnología se aplica ya en numerosos campos y su importancia es creciente en este mundo digital en el que vivimos. Reconocimiento de voz e imagen, programas de traducción de idiomas, recomendaciones de contenidos cuando usamos redes sociales, son solo algunos ejemplos de cómo está presente el Machine Learning en nuestro día a día. Las herramientas vinculadas al Machine Learning están también revolucionando ámbitos como el de la química, con usos muy destacados en la química teórica y computacional que vamos a descubrir en este programa. Hoy nos acompaña la profesora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica de la UNED, Ángeles Farrán. Bienvenida. Hola, buenos días. Y el profesor del Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid, Salvador León. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a vuestro programa. Es un placer estar con vosotros y tener la oportunidad de comentar los avances recientes en uno de los campos más prometedores en la química en los últimos tiempos. Ángeles, vamos a presentar brevemente a nuestro invitado. De acuerdo. Lo primero, buenos días, doctor León. Es un placer también para nosotros poder tenerte en nuestro programa. Y lo primero que me gustaría hacer es presentarte. El profesor León es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Politécnica de Cataluña, ha sido investigador postdoctoral en la Universidad de Bolonia y en el Instituto Max Planck de Polímeros, y desde 2004 pertenece al Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Politécnica de Madrid. Su labor investigadora se centra en el uso de técnicas de química computacional y simulación molecular para el estudio de la estructura y propiedades de los materiales. Bien, pues vamos a entrar ya, Salvador, en materia, por así decirlo. En los últimos años el término Machine Learning se menciona de forma frecuente en ámbitos bastante diversos. ¿Podrías explicarnos brevemente qué se entiende por Machine Learning? Efectivamente, podríamos decir que se trata de un término que se ha puesto de moda. Por ejemplo, es el tipo de tecnología que se está utilizando en aplicaciones de reconocimiento y generación de imágenes, o en los programas de traducción entre idiomas o de reconocimiento de voz, por ejemplo. También nos los encontramos al recibir recomendaciones de contenidos cuando utilizamos redes sociales o plataformas de streaming, por ejemplo. Respecto a su definición, la expresión Machine Learning, que a veces se traduce como aprendizaje automatizado, consiste en una serie de herramientas y algoritmos informáticos que son capaces de procesar grandes cantidades de datos para extraer información relevante, en particular para establecer patrones o relaciones entre parámetros diversos y realizar predicciones. Dicho de otro modo, estos algoritmos podríamos decir que aprenden a obtener información que no estaba incluida de forma explícita en los datos iniciales que procesan. Podría decirse que la versión más simple de un algoritmo de Machine Learning serían los métodos de regresión lineal y los de regresión no lineal. Básicamente, en estos métodos procesamos una serie de datos y obtenemos un modelo, típicamente en forma de una o más ecuaciones, lo que permite hacer algún tipo de predicción. Lo que ocurre en la actualidad es que los nuevos algoritmos son mucho más sofisticados y su potencial es enormemente superior. ¿Y cuáles son las características más relevantes de los algoritmos recientes? Lo que caracteriza a los nuevos procedimientos, lo que también se denomina como Deep Learning o aprendizaje profundo, es por un lado su capacidad de procesar cantidades masivas de datos, los Big Data, que se mencionan muy a menudo. A veces estamos hablando de cientos de miles o millones de datos los que se procesan. Ello requiere una potencia de cálculo considerable, capaz de realizar multitud de operaciones con todos estos datos. Por otro lado, un aspecto que también merece la pena destacar es que muchas veces en el procedimiento no incluimos hipótesis o modelos previos. Si, por ejemplo, en una regresión lineal se incorpora la hipótesis de que se establece una relación lineal entre dos parámetros, en los métodos de Deep Learning no se especifica qué variables deben de estar relacionadas, ni siquiera qué tipo de dependencia pueden tener. Es decir, es el propio algoritmo el que debe detectar qué dependencias pueden producirse y de qué tipo.
Como consecuencia de esto último, a menudo un estudio de Machine Learning no requiere la participación de expertos en un área. Por ejemplo, en el ámbito de la química, se han obtenido resultados bastante interesantes en predicción de actividad química o toxicidad sin que en los estudios haya intervenido ningún químico. ¿Y cómo es el funcionamiento concreto de estos métodos de Deep Learning? Un aspecto interesante es que la filosofía de estas nuevas técnicas intenta imitar de algún modo el proceso de aprendizaje humano. Si nos fijamos en el proceso de aprendizaje del habla, este se produce a partir de recibir una cierta cantidad de datos, en este caso palabras. El cerebro establece una serie de relaciones entre esas palabras y un significado, y finalmente deduce una serie de reglas gramaticales para construir frases nuevas con un significado definido. De una manera análoga, los métodos de Deep Learning procesan una serie de datos de los que se conoce uno o más resultados asociados, para establecer relaciones que permitan predecir el resultado adecuado para un dato nuevo. La mayoría de algoritmos de Deep Learning se basan en una estructura concreta, las redes neuronales. De forma parecida a las neuronas biológicas, una red neuronal artificial está organizada en una serie de capas formadas por unidades de procesado o neuronas. Cada neurona recibe información de entrada de la capa precedente y genera un resultado que transfiere a la capa posterior, hasta que finalmente se obtiene el resultado buscado. Cada neurona debe ajustarse para que produzca un resultado adecuado, mediante un proceso denominado de entrenamiento. En dicho entrenamiento se alimenta el algoritmo con un subconjunto de datos para los que se conoce el resultado, y se reajustan repetidamente los parámetros de forma automática hasta que se minimiza el error en los resultados. A partir de ahí, y como se ha mencionado antes, el algoritmo será capaz de generar un resultado nuevo para datos nuevos que no estuvieran en el conjunto original de entrenamiento. Este tipo de algoritmos ha experimentado una explosión en su uso. ¿A qué se ha debido? Uno de los aspectos que claramente ha promovido el crecimiento del Machine Learning ha sido la disponibilidad de cantidades masivas de datos, de Big Data. No es casualidad que muchos de los desarrollos en este campo estén asociados de alguna manera a Internet o más en general al mundo de las telecomunicaciones. Los propios usuarios de los motores de búsqueda, redes sociales y otras plataformas suministran de forma continua millones y millones de contenidos, imágenes, textos u otros contenidos que se procesan para optimizar el servicio o incluso predecir las preferencias de los usuarios. También tenemos los avances en la tecnología computacional, especialmente el aumento en potencia y velocidad de cálculo, por ejemplo con el uso de los procesadores GPU. Estos avances permiten poder procesar en tiempos accesibles esos millones de datos y realizar los millones de operaciones necesarias. Finalmente, otro aspecto interesante es que la mayoría de las herramientas de Machine Learning se desarrollan en código abierto, de manera que quedan disponibles para muchos usuarios. Por supuesto, esto facilita el desarrollo, perfeccionamiento y aplicación de cada vez más algoritmos. Para hacer contribuciones interesantes al campo, los investigadores no tienen que desarrollar ahora los programas propios, sino simplemente tienen que adaptar los recursos existentes. Como consecuencia, en el ámbito académico el número de publicaciones ha crecido de forma exponencial. ¿Y en qué tipo de aplicaciones se utilizan los métodos de Machine Learning? El abanico de aplicaciones del Machine Learning es bastante amplio, desde luego. Probablemente los ejemplos más conocidos sean los algoritmos de identificación y generación de imágenes, que por ejemplo sean capaces de generar imágenes completamente artificiales que representen una cara o un paisaje, por ejemplo, o los programas de reconocimiento de voz. Pero las aplicaciones que se están proponiendo abarcan mucho más. Para hacernos una idea, podemos mencionar usos tan diversos como la predicción de las preferencias de los usuarios en las plataformas de streaming, o el software para diagnósticos médicos, de detección de fraudes con tarjetas de crédito por Internet, análisis de influencias entre distintos artistas en el campo del arte, etc. Otros ejemplos interesantes son el desarrollo de un programa sobre el juego de mesa Go, que fue capaz de derrotar al campeón mundial, o un algoritmo para generar letras de canciones con el estilo de Bob Dylan, que se desarrolló recientemente. Y en el contexto de la ciencia también se está utilizando en disciplinas como la física de partículas de alta energía y la bioinformática. Centrándonos ya en el ámbito específico de la química, ¿qué pueden aportar los métodos de Machine Learning? Pues lo cierto es que en el caso concreto de la química han surgido usos y aplicaciones bastante interesantes del Machine Learning, y de tipo muy variado, con frecuencia en el campo de la química teórica y computacional. Por ejemplo, se utiliza para la predicción de propiedades de compuestos o el desarrollo y mejora de métodos de simulación por ordenador.
También para el diseño de nuevos materiales, predicción de reacciones químicas y rutas de síntesis o la generación de métodos de codificación de compuestos químicos. Comenzando por la primera de las aplicaciones que mencionas, ¿qué puedes decirnos sobre la predicción de propiedades de los compuestos químicos? Se trata de una aplicación bastante relacionada con el diseño, por ejemplo, de nuevos fármacos. A menudo, cuando se propone que un nuevo compuesto puede resultar útil para tratar una determinada enfermedad, resulta difícil saber a priori si esa sustancia va a ser fácil o difícil de sintetizar, o si se puede disolver en agua, o si puede producir efectos adversos o incluso ser tóxica. Hay que tener en cuenta que estos compuestos se proponen en experimentos en un entorno muy específico, o incluso a veces por simulaciones teóricas, que no tienen en cuenta todos los otros parámetros. En este sentido, la predicción de esas propiedades resultaría muy útil para evitar multitud de ensayos adicionales que con frecuencia no son sencillos ni baratos. En este sentido, se han utilizado algoritmos de Machine Learning para la predicción de propiedades como, por ejemplo, la actividad biológica o la toxicidad de fármacos o la solubilidad. De hecho, en los últimos años, algunos estudios han tenido bastante éxitos en retos científicos de predicción de propiedades. Otra aplicación bastante interesante es la de la predicción del plegamiento de las proteínas a partir de la secuencia de aminoácidos. Este ha sido un problema clásico en la bioquímica que ha estado vigente durante varias décadas, y el Machine Learning la verdad es que podría aportar una solución interesante. También comentas que se puede utilizar en métodos de química computacional. ¿Qué puede aportar el Machine Learning a técnicas que ya utilizan el ordenador? Principalmente, la finalidad de incluir Machine Learning en los métodos de simulación es la de aumentar su precisión a la vez que se reduce el coste computacional. En concreto, los métodos para los que se propone usar Machine Learning son cálculos cuánticos y simulaciones de dinámica molecular. Los cálculos cuánticos, como la teoría del funcional de la densidad, se basan en describir una molécula mediante la resolución de la ecuación de Schrödinger. Como esta ecuación no tiene solución analítica para las moléculas, la mayoría de métodos cuánticos usan aproximaciones que introducen un cierto error en el resultado. Para evitarlo, se están probando el uso de algoritmos de Machine Learning para evaluar la energía y las propiedades de una molécula a partir de su geometría, pero sin utilizar explícitamente la ecuación de Schrödinger. Es decir, se intenta que el modelo aprenda el resultado de la ecuación sin hacer el cálculo explícito. Por otro lado, lo que es la dinámica molecular es una técnica para simular la evolución temporal de sistemas moleculares. Este método se basa en el uso de modelos formados por parámetros empíricos para calcular la energía, pero con frecuencia no resulta fácil elegir un conjunto de parámetros empíricos adecuado para un sistema en particular. Por ello, también se ha propuesto el desarrollo de herramientas de Machine Learning que sean capaces no solo de elegir ese modelo óptimo, sino incluso también de desarrollar parámetros y modelos que sean mejores que los existentes. Entonces, ¿los métodos de Machine Learning podrían mejorar la precisión de la simulación molecular y en qué medida reducen el coste computacional? ¿Es este un aspecto importante? Desde luego, el coste computacional es un aspecto clave. Hay que tener en cuenta que una simulación, bien sea un cálculo cuántico, bien sea una dinámica molecular, puede durar desde horas hasta semanas completas y puede requerir el uso de supercomputadores de altas prestaciones. Estas demandas de recursos limitan bastante el alcance de los estudios de simulación que pueden realizarse. Cualquier reducción en la demanda computacional permite, por tanto, que puedan simularse más sistemas o sistemas más grandes y fenómenos en escalas temporales mayores. En relación a esto, es interesante comentar que en el caso de la dinámica molecular, las posibilidades del Machine Learning no se reducen solo a poder calcular la energía de manera más rápida, sino que incluso también se ha propuesto el desarrollo de algoritmos que permitan aprender la evolución temporal de un sistema, tal y como resultaría de una simulación de dinámica, pero sin efectuar dicha dinámica de forma explícita. En resumen, si el límite actual de las dinámicas moleculares es del orden de microsegundos, se busca poder llegar a fenómenos en la escala del segundo. Respecto a la aplicación de los métodos de Machine Learning para el descubrimiento de nuevos compuestos y nuevos materiales, ¿qué puedes comentarnos? Esta se trata sin duda de una de las aplicaciones más interesantes en el campo de la química. Se trata de ser capaces de diseñar nuevos materiales que sean los más adecuados para aplicaciones específicas de alto interés, lo que sería el sueño de cualquier químico. Tengamos en cuenta que el número de posibles combinaciones de átomos para formar moléculas válidas se estima que es del orden de 10 a la 60 compuestos. Para hacernos una pequeña idea del orden de magnitud del que nos estamos refiriendo, lo podemos comparar con el número de estrellas en el universo, que se propone que es de 10 a la 20. Es fácil imaginar que entre tantas combinaciones tienen que existir moléculas con una serie de propiedades muy concretas que las hagan ideales para cualquier aplicación que podamos pensar.
Hasta la fecha, la estrategia para el diseño de nuevos materiales se ha basado principalmente en ensayo y error. A nivel experimental, esta estrategia conlleva sintetizar y analizar nuevos compuestos, lo que cuesta tiempo y dinero. Por supuesto, de este modo resultaba inviable explorar todas las posibilidades de entre la inmensidad de compuestos, por lo que se trata de un enfoque muy poco eficiente. Y es en este punto donde los métodos Machine Learning proponen una solución a esta problemática. ¿Y cómo es el planteamiento del Machine Learning para encontrar esos nuevos materiales? Una de las propuestas más atractivas es la de utilizar lo que se conoce como cribado virtual de alto rendimiento. En el cribado virtual se utilizan métodos de simulación para explorar bases de datos virtuales de cientos de miles de candidatos y calcular una o más propiedades relevantes a la propiedad que interesa para finalmente seleccionar aquellos candidatos más prometedores. En estos estudios, las técnicas de Machine Learning pueden intervenir en diferentes niveles, para acelerar los cálculos de simulación o para proponer estructuras dentro de las bases de datos que puedan ser más interesantes considerar, o para predecir nuevas moléculas prometedoras que no estuvieran presentes en el conjunto original. Incluso se están desarrollando algoritmos de codificación de moléculas que permitan expresar la representación discreta de una molécula como un vector continuo. La idea en este caso es poder asociar determinadas propiedades al espacio de estos vectores y, mediante métodos matemáticos de optimización por gradientes, buscar vectores optimizados que se descodifiquen en moléculas completamente nuevas. Este tipo de procedimiento de codificación y descodificación se realiza mediante la combinación de redes neuronales. Con este algoritmo se han logrado predicciones bastante válidas de parámetros diversos, como el coeficiente de partición de agua-octanol o el índice de accesibilidad sintética, o en qué medida un compuesto puede ser un fármaco potencial. ¿Para qué tipo de aplicaciones se puede utilizar estos métodos de cribado virtual? Una de las aplicaciones principales es, de nuevo, la búsqueda y diseño de nuevos fármacos. De hecho, desde hace bastantes años se han venido utilizando técnicas de exploración virtual para buscar fármacos. Como he mencionado antes, uno de los principales obstáculos cuando se localiza un compuesto con potencial para una aplicación terapéutica es el desconocimiento de otras propiedades que pudieran interferir con su aplicabilidad. Con los nuevos métodos de Deep Learning sería posible incluir la información de estas propiedades en el cribado virtual para evitar tenerlo que considerar a posteriori. Y aunque se trata de un campo que todavía está en sus primeros estadios, debe mencionarse el uso del cribado virtual de alto rendimiento para el diseño de nuevos materiales semiconductores para aplicaciones avanzadas, como son paneles fotovoltaicos o dispositivos fotoelectrónicos. Podemos mencionar, por ejemplo, el Harvard Clean Energy Project, orientado al descubrimiento de nuevos materiales fotovoltaicos orgánicos de altas prestaciones. Por supuesto, en realidad el número de otras aplicaciones en que podrían introducirse este tipo de técnicas es enorme. ¿Y existen otro tipo de ámbitos de la química en que también pueda utilizarse el Deep Learning? Como último ejemplo, quería terminar con una aplicación que puede resultar bastante relevante para los químicos sintéticos. Se trata de métodos para la predicción del curso de reacciones químicas. Es una opción bastante interesante para el análisis retrosintético y el diseño de fármacos, que intenta que el algoritmo sea capaz de emular la intervención humana. Dicho de forma breve, estos algoritmos pretenden ser capaces de aprender la gramática de las reacciones químicas para poder adquirir algo parecido a lo que conocemos como intuición química. Lo cierto es que parece que el potencial de los métodos de Machine Learning es enorme. ¿Tienen alguna limitación? Pues sí que la hay, como en todo. Ciertas consideraciones que hay que tener en mente. Por un lado, debe recordarse que la eficacia de estos métodos se basa en la disponibilidad de grandes cantidades de datos. En el caso particular de la química, a veces la cantidad de datos disponibles es bastante menor que en otros campos. Por ejemplo, por comparar las imágenes en redes sociales o la información en Internet. Y a menudo estos datos están en bases de datos comerciales, lo que restringe bastante su accesibilidad. Otro tipo de reservas respecto a la aplicación del Machine Learning en el campo de la química y en el campo de la ciencia e investigación es de carácter más filosófico. Hemos de recordar que en la mayoría de casos se establecen relaciones entre parámetros de forma fenomenológica, sin incorporar ningún fundamento físico. Este comportamiento como caja negra a veces suscita la duda de hasta qué punto se puede decir que los resultados de estos algoritmos capturan alguna relación causa-efecto concreta. Es decir, no queda claro que los algoritmos realmente aprendan una física real. Bien, pues yo creo que en este programa ya nos ha quedado mucho más claro el potencial de los métodos de Machine Learning y el papel que están llamados a desempeñar en la química. Agradecemos al doctor León su presencia en nuestro espacio y creo, Ángeles, que querías concluir. Sí, yo también te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación y que nos hayas aclarado los aspectos más importantes del papel de los métodos de Machine Learning en química.
Es más, estoy segura de que nuestros estudiantes han tomado buena nota de toda la información que nos has proporcionado. Y te queremos dar las gracias por eso. No, gracias a vosotros. Realmente ha sido un placer poder estar aquí. Espero haber dado una idea general de cómo funciona el mundo del Machine Learning y sus posibilidades. Pues Salvador León, muchas gracias por acompañarnos.